buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta conversación tan especial. Hoy, 16 de junio, conmemoramos el Día del Orgullo por la Neurodiversidad. Mi nombre es Marta Kaik, soy psicóloga, psicoterapeuta, directora de Neurodiversal, colaborando desde Estados Unidos, desde Florida, con esta importante campaña. Y hoy tengo el privilegio de presentarles a una gran amiga, una madre emprendedora que trabaja activamente por la promoción del desarrollo de habilidades y mejores oportunidades para las personas neurodiversas. Bienvenida, Claudia Moná. Ay, muchas gracias, Marta, por esa introducción tan bonita y gracias por invitarme. Bueno, para ir directo al punto que nos trae, eh, cuéntanos, sabemos que cada familia vive este camino de manera única, ¿no? El camino hacia la incorporación de entrar al mundo de la neurodiversidad es un trayecto único para cada familia. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo fue el momento en el que empezaste este camino, este journey en el mundo de la neurodiversidad desde que nació tu hijo o desde que recibiste el diagnóstico de tu hijo? Cuéntanos. Bueno, como tú mencionaste, para cada familia yo creo que es único, es como nuestras huellas dactilares, cada familia pasa por un proceso diferente. Creo que el denominador común es el dolor al principio, porque es algo que no te esperas. La aceptación también, o sea, hay un proceso, digamos que es un proceso, hay un De duelo. duelo, ¿no? Exactamente, es un proceso de duelo. En mi caso hubo mucha negación y yo creo que yo obvié las banderas rojas. Mi hijo andaba en puntillas, mi hijo no se comunicaba bien, mi hijo lloraba mucho, mi hijo no hacía contacto visual, pero yo obvié esas banderas, preferí obviarlas, creo que como un mecanismo de defensa para pensar que nada estaba pasando. Era mi primer referente, yo no tengo más hijos y creo que también parte de inmadurez mía y el hecho también, como dije anteriormente, de la negación. A mí me costó mucho, buscamos segundas opiniones, fuimos donde diferentes neurólogos, hasta que un neurólogo me dijo, yo le puedo decir a usted que su hijo está completamente bien y entonces usted no va a buscar los servicios. O le puedo decir que sí, su hijo está en el espectro del autismo y la intervención temprana es clave. Y si usted no empieza a buscar los soportes para su hijo en este momento, va a ser más difícil. En ese momento fue como que, wow, ¿qué ¿Qué edad estoy tenía él haciendo? en ese momento? Tenía 2 años, 2 meses, recién había cumplido 2 años. Entonces fue muy difícil. Al principio yo pensaba que era un niño mimado, que era un niño consentido, que era único hijo. Mi esposo y yo, como mencioné antes, no había otro referente. Entonces pensamos, oh, todo está bien. Alguna vez en nuestro vecindario donde vivíamos, una maestra de preescolar me dijo, Claudia, perdón que te diga, pero ¿tú no crees que tu niño tiene autismo? Y yo, ¿autismo? ¿Cómo se te ocurre? No, simplemente él es un niño tímido. Fue la primera vez que escuché la palabra autismo y también es parte de mi ignorancia en aquel entonces, Marta, porque yo relacionaba la palabra autismo con agresividad, con no superación y no es así. Cada niño, como decíamos antes, es como la huella dactilar. Cada Exacto, diagnóstico de autismo es completamente diferente al otro. Por eso el autismo es un espectro, ¿no? Ah, exacto. pero sí, pasas por muchas etapas. Es Eh, importante lo que tú dices, ¿no? Déjame puntualizar algo. Es como, primero, el impacto que tiene la noticia y la resistencia inicial que cualquier padre tiene, es normal que experimente, ¿no? Pero una vez que uno vence esa barrera de la negación, va transitando paulatinamente y muchas veces no tenemos el apoyo suficiente o sí lo tenemos de personas al lado que nos pueden ayudar a transitar, como este neurólogo que de alguna manera te confronta y te reta, ¿no? Y ujú. es el momento quizá clave en que tú empiezas a tomar acción, porque eso es lo que nos motiva a buscar las mejores oportunidades para nuestros hijos, ¿verdad? Exactamente, en ese momento dije yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo tiempo.
Y desde ese momento me dediqué completamente a empezar a estudiar, a leer, a informarme, cuáles son las características, qué es lo que debo hacer, y desde ese preciso momento empezó mi journey. Ujú, Digamos que yo estuve un año y medio más o menos en ujú. negación, y decía, él tiene un poquito de Es autismo. leve, es leve. Leve, como muchos, exacto. Y empecé yo misma a educarme y a entender que esto no es una sentencia de muerte, Así que es, ¿no? Y además, simplemente... Ujú. ajá, estamos hablando de que hay grados, ¿no? La gente dice, no, ¿qué grado tiene? Y no, no hay grados, él es único en su individualidad y se expresa en su individualidad, ¿no? Exactamente. Ujú. Ya. Dime, ¿qué cambios se dieron en la dinámica familiar desde entonces, en tu familia, con tu esposo? Porque hay un impacto, ¿no? Y definitivo, en la familia, los abuelos, los tíos, los amigos, hay toda una configuración social, un networking que nos acompaña, ¿no? ¿Y Ujú. cómo fue el impacto? ¿Cómo lo pudiste manejar? ¿Cómo lo manejas hasta ahora? En el caso de nosotros, fue, digamos que una situación bien complicada porque nosotros estábamos solos. Mi familia vive en Colombia, la familia de él vivía muy lejos también y yo tenía una hermana o tengo una hermana que vivía cerca a mí. Digamos que ese fue el apoyo principal, pero aún así yo preferí no hablar del diagnóstico de Samuel hasta que yo no estaba preparada. Entonces, digamos que lo tomé yo todo me lo tomé yo, las lágrimas, la rabia, el llanto, todo, porque yo no quería, yo pensaba que si hablaba y le decía a mi familia era una realidad, cuando era una realidad. Entonces, ¿cómo cambió la dinámica? Bueno, después de que yo finalmente acepté y que tenía que empezar a buscar ayuda, dejé de trabajar porque mi hijo necesitaba muchas terapias, necesitaba terapia ocupacional, terapia del habla, terapia, de Psicomotriz. comportamiento, Ujú, terapia, o sea, necesitaba mucha ayuda. Entonces era imposible tener un trabajo cuando él tenía 4 o 5 terapias en el día. ujú, ujú, Entonces dejé completamente de trabajar, eso ujú, cambió completamente mi ritmo de vida y me aboqué completamente a lo que fue ayudarlo en todo y educarme para poder estar 100%. ¿Cómo? Yo siempre digo a mis padres, uno no está listo hasta que no está listo. Suena un poco ridículo, pero es la realidad. pero es la verdad. Ujú, Es así, porque yo trabajo en esto y yo muchas veces cuando hablo con el padre veo que el padre no está listo, que recibe la información y va a ir a tirarla. Y así me ujú, pasó a mí. Y no es una ujú. crítica, porque No. eso lo viví yo. Entonces, cuando ya estuve lista, empecé a informarme y completamente mi vida cambió y se advocó, mi esposo, obviamente, tuvo que seguir Eso voy a trabajando. comentar. Era Ajá. un apoyo, obviamente, de alguna manera, o sea, el apoyo el Emocional, proveedor, el un apoyo proveedor. emocional, Ujú, pero yo como madre era la que estaba recibiendo toda esa información todo el ujú. tiempo. Tu hijo esto, tu hijo no puede hacer esto. Fue bien difícil, Marta, Es re- pero digo que son momentos que uno supera y lo hacen a uno más fuerte para poder seguir ayudándole a su hijo. Ujú. Esa es la resiliencia, ¿no? De la que tanto se habla. Somos familias resilientes, ¿no? Que vamos apostando día a día y algo en particular, ¿no? Tú sabes, yo tengo a mi hija con síndrome de Down también. eh, y, y es como que ellos van ganando, conforme tú les vas dando oportunidades, ellos van avanzando y es increíble la magia que hace el que tú confíes en ellos, ¿no? Y Claro. ellos van ganando su espacio y demostrando su propia individualidad en ese proceso de crecimiento, ganando su propia autonomía, su propia autoestima, ¿no? Que es lo Claro, más... y eso es muy importante que lo mencionas, porque una vez tú vas observando que ellos van ganando autonomía, tú tienes que ir dando un paso atrás, e irlos dejando caminar solos. Uy, uy, Esas- uy. Eso, Esa es eso la fue lo parte... más difícil, eso fue lo más difícil para mí. Claro. Cuando yo empecé y que me tocó, porque siendo el común denominador, digo yo, de la madre latina es que somos sobreprotectoras. O no sobreprotectoras, pero tenemos a tener mucho como, estamos como muy pendientes, Control. mucho más control, exactamente. Y a mí me costó mucho. Eso es una de las cosas en las cuales hasta el día de hoy, que mi hijo ya tiene 15 años, Marta, sigo trabajando. Porque de alguna manera soy perfeccionista, entonces siempre quiero que todo, y no es así.
Mi hijo me enseñó que hoy soy un cuadro, mañana soy un círculo y hoy soy un triángulo. O en la tarde Ujú, amanecimos de rosado, en la noche somos azules, porque es completamente diferente la ujú, vida con ellos, ¿no? ujú. Es interesante lo que tú dices porque uno tiene que aprender esa flexibilidad de las expectativas, lo que tú esperas que sea y frente a la realidad que tienes, ¿no? Y que ellos nos demuestran que esa realidad que ellos te pueden ofrecer es perfecta tal y como es, de esa manera. Exactamente. ¿No? A mí eso también es un proceso de enriquecimiento mutuo, ¿no? Ellos se enriquecen con nuestro aporte y nosotros vamos creciendo como padres y como sociedad vamos generando esos aha moments, ¿no? De, ¿pueden hacer eso? Sí Ujú. pueden, claro que lo pueden. Es cuestión de las oportunidades y de las posibilidades, ¿no? Y la constancia, la persistencia. También, también hay algo muy importante, las grandes expectativas que tienes. Ujú, Independiente si tu hijo tiene una discapacidad, si es neurodivergente o es un niño típico, es las expectativas que tú tienes de tu hijo. ujú, Si ujú, tú dices, oh no, y esto me pasó a mí al principio, por eso lo comparto. ujú, Oh no, Samuel no puede. No, yo tengo que ayudarlo. No, hasta que empecé a entender que no, que él como individuo podía lograr muchas cosas él solo. Claro, con ujú, el apoyo mío y yo detrás de él, pero él era el que tenía que caminar. Yo no ujú, podía caminar por él. Y eso me costó también entenderlo. ujú. ¿Qué le dirías a las personas que nos escuchan, normalmente padres o familiares, respecto de qué te ha enseñado tu hijo sobre la vida, sobre ti misma y sobre la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que... Uf, yo digo, Marta, que mi hijo ha sido mi gran maestro. En todo sentido, en todo. Yo con mi hijo Samuel he aprendido a entender que la paciencia no es una virtud, sino es un salvavidas. Ujú, ya, Cuando he aprendido a bajar el ritmo, como a bajarle un cambio, como dicen, mi personalidad es una personalidad acelerada. A mí me gustó, mi mente va así, tin, tin, y de esa misma manera trabajo, todo. Entonces me tocó bajar muchos cambios, no uno, sino mucho, y fue muy ujú, complicado, porque esa era yo. Y llegó otra persona que adoro con el corazón, con un amor incondicional, y yo tenía que cambiar ujú, por ese amor incondicional. Entonces, ujú, bajar un cambio, ya sea, por ejemplo, esperando que él formara las palabras, algo que tú das por hecho con otro niño que empieza a hablar y a decirte, y con ujú, Samuel a mí me tocaba, ok, ¿qué será lo que ujú, quiere decir? Y yo por dentro, ujú, y es increíble, Marta, que las técnicas que yo le enseñé a mi hijo de pequeño de relajamiento, por ejemplo, cuando cambiábamos de situaciones, él no hacía muy bien con transiciones. Entonces, ajá, yo, cálmate, contemos hasta 10. Ahora lo hace conmigo. ¿Por qué él estás te... Sí, me dice, ¿por qué estás estresada? ¿Estás frustrada? Respira, mami. Recuerda que tú me enseñaste. Y yo, ups, Wow, imagínate, ¿qué voy a hacer? qué No. maravilloso. Y digo, Ujú, wow. Y le digo, sí, Samuel, tienes toda la razón. Tengo que bajarle un cambio. Entonces, eso, que los comportamientos, por ejemplo, se estabilizaran, porque con Samuel, como vuelvo y repito, todo era muy lento y mi ujú, personalidad era muy ujú, acelerada. Entonces, eso, que la paciencia tuvo que ser mi salvavidas en esta ujú, relación con él. Si no ujú, había paciencia, esta relación no iba a funcionar y a mí era la que me tocaba que tenerla. Entonces, a que las rutinas se asentaran, ¿no? Mi hijo es de rutinas. Entonces, mientras yo llegaba a que cumpliera el gol de esa rutina, yo ya sabía que lo había logrado, pero ujú, en el proceso, trabajando con la rutina, fue bien ujú, difícil. La paciencia se ha convertido en una práctica diaria en mi vida. ujú. Marta, no somos perfectos, soy humana, sigo cometiendo errores todos los días, pero la paciencia me recuerda la belleza del proceso, no la Ujú, perfección. totalmente. Y claro, esto nos muestra cómo la neurodiversidad puede llegarse a convertir en una fuente de crecimiento, ¿no? Uy, Como persona, como familia y de ahí hacia la sociedad, porque aunque no nos demos cuenta, somos familias que el mundo mira, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ujú, Y que podemos, ¿no? Y quizás no nos damos muchas veces cuenta que con nuestra acción otras personas pueden ver que sí se puede, ¿no? Que igual sonreímos, que somos familias que disfrutamos de la vida, que no, que tenemos retos que superamos, que con los que llevamos adelante nuestra vida, pero que no vivimos tristes pensando en lo que nos falta o en lo que no
tenemos, sino que somos capaces de seguir adelante, porque muchas veces este sentimiento de ser, de compasión, no pobrecitas estas familias, no, pobrecitas no, somos familias que estamos enriquecidas por la presencia de las personas que nos retan, que nos sacan lo mejor de nosotros, ¿no? Esa es mi percepción. Ujú. No, completamente. Y entender que cuando uno está subestimando, ay, Ujú. pobres. No, a mí me molesta, personalmente no me Total. gusta. O cuando me dicen, ay, pero tu hijo se ve bien, tu hijo no tiene nada. Ujú. No, yo me lo inventé. Yo inventé que mi hijo tiene autismo y que no puede expresarse bien y que le cuesta la comunicación y que no, o sea, esa es otra parte que digamos que es un reto también. Mi hijo no tiene una discapacidad física, es una, Observable. exactamente, no tiene una discapacidad que tú puedes ver, la discapacidad es cognitiva, Ujú. entonces es invisible y es bien complicado porque me ha sucedido cantidad de veces donde la gente te mira y te cuestiona. Ujú. Entonces, pero también me ha enseñado Samuel que el amor no siempre se manifiesta como la sociedad lo espera. El amor se puede manifestar, por ejemplo, en una mirada tranquila, como él lo Ujú. hace, o en un aleteo de las manos, Ujú. o en una Ujú. obsesión increíble por jugar con trenes o dinosaurios. Ujú. Y a la final es amor, y es un amor perfecto y es Así inquebrantable. es. Ujú. Entonces, eso es algo muy que yo experimento cada día. Maravilloso lo que dices, me encanta, porque esa es la forma como también nosotros vamos moviendo el mundo, moviendo la sociedad, ¿no? De a poquito, porque es un cambio que se da lento, ¿no? No Y es sabes, fácil. Quisiéramos ir más rápido de más en este pesado. proceso de concientizar a la sociedad. Ujú. Ujú. Y yo diría que más Sí. lento de lo que nosotros esperamos, porque a veces en toda, digamos, lo que nos toca, en todos los servicios que nos toca buscar para nuestros hijos, está la burocracia. Y nosotros como padres queremos que todo se haga rápido, estoy perdiendo el tiempo, si no hago esta terapia, ¿qué va a pasar? Se cumplen. Y todos son guidelines, ¿no? Pero a veces Ujú. la burocracia no deja que pase, no deja que suceda de una manera orgánica, no deja que el niño pueda Ujú. desarrollarse con los servicios de una manera orgánica. Porque, por ejemplo, los guidelines, si a esta hora no hace eso, entonces ya, pase y sigamos a otra cosa. No es así. Para nuestros hijos no sucede así. Hay Ujú. un tiempo para todo, como yo te vuelvo y lo repito, a mí me ha costado mucho el hecho Ujú. Ujú. del tiempo. Me parece que yo quiero que todo vaya más rápido, pero no se puede. Y es eso, ¿no? También que la fuerza y el amor no es ruidoso. Y te voy a decir por qué. Por ejemplo, mi hijo se enfrenta a desafíos diarios que la mayoría de la gente no ve, como vuelvo y digo, porque no tiene una discapacidad Ujú. visible. Entonces, por ejemplo, desde la sobrecarga sensorial hasta la confusión social, porque él no entiende los pragmáticos muchas veces, los social clues, como dicen. Ujú. Ujú. Entonces, por Los ejemplo, si dobles sentidos. Ujú. Ujú. exactamente, el sarcasmo, todo eso. Entonces, si alguien se le acerca y le hace una pregunta o si dos personas empiezan a hablarle al mismo tiempo, para él eso ya es, wow, me sobrecargué y no Ujú. sabe qué hacer porque también la Ujú. comunicación de él es muy limitada. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, todo eso, o sea, toda esa sobrecarga de emoción que él vive y cómo las enfrenta, para mí, eso es lo más valiente que he presenciado. Y te lo digo Ya. porque, por Y eso, ejemplo, ajá. nosotras como adultas nos No, dime, dicen, dime. Marta, necesito que des una presentación en neurodiversidad. Tú ya te pones nerviosa, así tengas todo el conocimiento, hay cierto nerviosismo. Claudia, tienes que hacer una presentación, tienes que hacer un webinar, igual tienes que prepararte, estudiar. Entonces, para mí, el hecho de esa valentía de nuestros hijos, de enfrentarse a la Ujú. sociedad, de enfrentarse a un estigma, para mí eso es lo más valiente. Yo lo que aprendí es que cuando tú los miras con autoestima, ellos crecen con autoestima. Cuando tú miras las posibilidades que ellos tienen, porque normalmente cuando uno recibe un diagnóstico, uno lo primero que se enfoca es en lo que falta, en lo que no tienen, en lo que no van a lograr. Entonces, hacer ese cambio, se trabaja en lo que no hay, se trabaja en lo que falta, mirando lo que existe, ¿no? Mirando lo que sí hacen y reforzando esa parte de ellos que está ahí intacta, ¿no? Y creo que y cuando crecen con ese mindset, con esa forma de verse a sí mismos,
ellos crecen con seguridad y dan pasos seguros en la vida, porque de alguna manera encuentran ese entorno que los favorece, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué significa realmente la inclusión? ¿Cómo vives la inclusión? ¿Cómo la has vivido desde el momento del diagnóstico, cuando has abordado escuelas? Pensando desde la parte, aquí en Florida, en Estados Unidos y en Florida en particular, ¿cómo es tu experiencia? Para un poco ilustrar, porque sabes que nos estamos reuniendo personas de distintas partes del mundo, ¿no? Claro, claro. En este Mi ejercicio. Ujú, experiencia, ¿qué te digo? Yo digo que el mundo todavía y nosotros en general no estamos diseñados para la neurodiversidad todavía. Nos falta mucho que aprender a nosotros también, a todos. Yo sigo aprendiendo todos los días con Samuel, con los niños con los que trabajo, con las madres con las que trabajo. Y creo que es muy difícil cuando, y no es culpa de la gente, hay ignorancia, hay gente que ujú, o les atañe el tema, entonces no les interesa, ¿no? ¿Me ujú, entiendes? Y yo me he encontrado, por ejemplo, con mamás, mamás de niños típicos, en situaciones en las cuales han dicho cosas que para mí no tienen sentido. Mi hijo estaba ujú. participando, por ejemplo, en una competencia de natación con niños típicos y una de las madres se me acerca y me dice, mi doctor me dice que los niños con discapacidades, el gran porcentaje son latinos. Y exactamente, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, ahí, exactamente, esa fue mi reacción. Dentro de mí dije, qué mujer más ignorante, pero pobrecita, ¿me entiendes? No ve más allá Ujú, y ujú, no entiende que hay algo que es más cierto que cualquier cosa, Marta. La discapacidad es la única cosa que tenemos segura en la vida. ujú. Porque en cualquier momento de tu vida vas a tener una discapacidad, sea por genética, sea por edad, sea porque tuviste un Un accidente accidente. temporal, vas a estar en una silla de ruedas, sea por cualquier razón, Ujú. vas a estar En ese edad. digamos, categorizado ahí. Entonces, solo la miré y no le contesté porque en ese momento dije, o sea, no encontré ni qué Sí. decirle. Sí, el primer gran rol de las familias es ayudar en esta concientización, ¿no? Tenemos que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha compasión con el resto y empezar a informar, Exactamente. porque es la información y yo también tengo esa percepción como tú, yo también he experimentado, y en el caso de Rebeca, por ejemplo, que sí, su discapacidad es más visible, pero conforme ella ha estado más, conforme ella, imagínate, a mí me pasaba al revés a veces, que conforme ella estaba incluida y hacía cosas regularmente como los demás, porque estaba muy incluida en el entorno escolar, etcétera, social, me preguntaban, ¿realmente tiene síndrome de Down? O sea, me pasaba lo opuesto, oye, pero toca piano, ¿y puedes tocar piano? Por supuesto, ¿no? O sea, es cuestión de las oportunidades, de la persistencia, la constancia y darle los espacios para desarrollar su potencial. Y la inclusión como yo siempre he tenido mis reparos con la palabra inclusión. Mi meta como persona, como profesional, es la palabra que no la define exactamente como la normalización, ¿no? Aspirar a un mundo donde se espere que todos seamos diferentes y no sea visto como algo raro, como, ¿qué hace esta persona acá? Sino simplemente está porque pertenecemos, porque somos parte de una La comunidad. normalización, ¿no? La normalización Exacto, de algo que tiene que ser normal. Por eso la exacto. importancia de la inclusión no es solo la tolerancia, ¿no? No. Uh-huh, Solo no es, la tolerancia no basta. Mi hijo y todos los demás niños neurodivergentes merecen ser incluidos y uh-huh. participar de una manera como cualquier otro niño. Desde la O sea, aceptación. Uh-huh, exactamente, desde la aceptación. Algo que he aprendido yo mucho, Marta, en este proceso es que la aceptación y la inclusión no se puede forzar. Tú no puedes forzarla porque no funciona. ya. Tiene que ser algo orgánico y natural. Uh-huh, uh-huh, Entonces, totalmente. cuando, por ejemplo, mi hijo es el único niño de educación especial que está en la banda del colegio, Uh-huh, y uh-huh. sucedió de una manera muy orgánica. Fue bienvenido, a mi hijo le gusta la música, se identificaba y dije, esta es la mejor opción para que mi Oportunidad. hijo también esté con niños típicos y Uh-huh, pueda participar en este ambiente. Y todos los niños lo acogieron, ¿no? De una manera increíble. Así tiene que ser. claro. No verlo como el niño diferente,
sino normalizar la inclusión. De Ujú, eso se ujú, trata, ¿no? No exactamente. solamente es la aceptación física, de que te acepto que Ujú, estás acá, no, sí, es una aceptación, digamos, comprensiva, ¿no? ujú, totalmente. Y es importante mirar esto en la línea de vida de nuestros hijos, ¿no? Cómo vamos evolucionando, cómo va evolucionando nuestro entorno, cómo los círculos concéntricos se van ampliando, ¿no? Primero es la familia nuclear, luego la familia extendida, la escuela, maestros, ¿no? Todos los distintos entornos que van enriqueciéndose de la presencia de nuestros hijos y de las personas neurodiversas, ¿no? Que generan este abrir los ojos y por lo menos cuestionar, ¿no? Hacerse preguntas, que es la primera parte, ¿no? Oye, ¿es posible? Esto sí es posible. Y nosotros desde el ejemplo vamos derribando esas primeras barreras, ¿no? Por falta de conocimiento, ignorancia definitivamente, y desinterés también muchas veces de autoridades, de personas que están en posiciones que podrían tener un poco más de flexibilidad y no siempre están dispuestas a ese cambio y tenemos que a veces, ¿no? Tener mucha fuerza para resistir. Ahí es donde el padre, yo digo que nosotros tenemos un poder increíble, porque tenemos el poder de contar nuestra historia y humanizarla, y tenemos el poder de ir, por ejemplo, acá en Estados Unidos, de hacer lobby, de contactar a nuestros senadores, a nuestros representantes, de... Acá, bueno, sabemos que esta idea, que es la ley de individuos con discapacidades en toda la nación, está ADA, la Asociación de Discapacitados de América, está la sección 504. Tenemos, nuestros hijos tienen muchas protecciones, pero se queda en un papel simplemente si el padre o los padres o la persona que está encargada de esa persona no aboga por ellas, ¿no? No participa en las reuniones, no va al colegio, no lo incluye también en casa. Exacto, y esa fuerza desde la familia que mueve, que es capaz de mover a la sociedad y a las organizaciones, y no debemos de desistir, ¿no? A la primera barrera, al primer no, tenemos que tener la capacidad de seguir adelante y organizándonos, ¿no? Como lo venimos haciendo, ¿no? Nos agrupamos, ¿no? Nos vamos apoyando mutuamente, aprendiendo de experiencias. Yo creo que ese es otro gran reto para la colectividad de la neurodiversidad, ¿no? De unir esfuerzos, ¿no? El esfuerzo y el ejemplo que da uno es las distintas organizaciones y asociaciones que hoy día nos convocamos en esta fecha tan importante es aprender unas de otras también, ¿no? Lo que funciona y aprender de lo que funciona, aprender de esas experiencias y tener la humildad de decir, oye, ok, sí, tengo que aprender más, esto no me estaba funcionando, oye, mira, ellos lo están haciendo mejor, vamos a aprovechar esos nuevos recursos, ¿no? Y algo también que siempre me gusta recalcarle a los padres es únase a un grupo cuando usted esté lista, Uh cuando -huh, usted sienta que puede hablar de lo que le está sucediendo, cuando usted sienta que puede ir a compartir. A mí me ayudó mucho pertenecer a grupos, hablar. ¿Por qué? Porque en esos grupos siempre había alguien que estaba más adelante que yo y alguien que estaba uh un -huh, poco, digamos, con menos información. Entonces, me sentía feliz de proveer información a aquel que lo necesitaba y agarrar información de aquel que ya había pasado por lo que yo perfecto. iba a pasar. Entonces, eso me daba esperanza, Marta. Uh Ah, -huh, Dios, entonces sí, voy a poder lograrlo. Si esta persona lo logró, le tocó con esfuerzo, fue más tiempo, pero lo logró, yo lo voy a poder hacer. Entonces, los grupos, ya sea grupos, no sé, en Facebook, espirituales, si usted tiene alguna creencia, busque alguien afín con usted, busque madres que estén en el mismo camino. Yo digo que eso ayuda mucho. Como el viejo adagio que dice, o el dicho que dice, se necesita una villa o todo un uh -huh. pueblo para educar a un niño, ¿no? Ya, totalmente de acuerdo. Y me quedo con eso como para ya ir cerrando esta hermosa conversación. Te agradezco muchísimo, ¿no? La neurodiversidad nos enriquece, la neurodiversidad nos hace mejores, no nos resta, al contrario, nos suma este abanico de posibilidades, es un arcoíris de posibilidades. Y qué mejor que este momento, este día, para poderlo celebrar y levantar nuestra voz, ¿no? Y no dejar de levantar nuestra voz cuando podamos. Muchísimas Exactamente. gracias, Con Claudia, mucho gusto. por Y este siempre, espacio. claro, gracias por invitarme. Y quiero recordarle a los padres que hay momentos difíciles, claro. Hay momentos en que tú piensas que no puedes más, pero recordemos en los momentos difíciles, si ponemos todo en perspectiva y en orden, recuerde que todo este proceso es como una espiral. A veces tenemos que retroceder para poder avanzar.
Exactamente. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan hoy y Gracias. sigamos celebrando la neurodiversidad cada día. Claro Un que gran sí. abrazo. Gracias, Marta. Gracias. Bye bye.